Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy les traigo un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, y es que prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas más comentadas y queridas de Turquía, y una que ha vuelto a encender todas las alarmas y las esperanzas de sus seguidores. Sí, estoy hablando de ellos, de Demet Özdemir y Can Yaman. Han sido meses, incluso años, de idas y venidas, de rumores, de especulaciones, y ahora, parece que Demet ha hablado de manera muy clara. La noticia que está revolucionando las redes sociales y los foros de fans es contundente: no perderé a Can Yaman de nuevo. ¡Guau! Solo con leerlo se siente esa chispa, ¿verdad? Para los que quizás no estén tan metidos en el universo de las telenovelas y las estrellas turcas, déjenme contarles un poco. Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa, conocida por su carisma y su belleza, que ha conquistado audiencias no solo en Turquía sino a nivel internacional, especialmente tras su papel en la exitosa serie Erkenci, donde compartió pantalla de manera muy intensa con Can Yaman. Can Yaman, por su parte, es un actor que se ha convertido en un verdadero fenómeno, con un físico impresionante y una personalidad arrolladora que lo han catapultado a la fama mundial. Y claro, cuando dos personas tan carismáticas y exitosas trabajan juntas, la química es inevitable y la del público aún más. Su relación, o lo que se rumoreaba que era una relación, fue uno de los temas más recurrentes en la prensa del corazón turca durante mucho tiempo. Se les veía juntos, se especulaba sobre su amor, sobre sus rupturas, sobre reconciliaciones. Era un ciclo constante que mantenía a los fans al borde de sus asientos. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública era analizada al milímetro. Y ahora, con estas declaraciones de Demet, parece que se abre un nuevo capítulo, uno que podría ser definitivo y lleno de promesas. La frase "no perderé a Can Yaman de nuevo" es poderosa. No es una simple declaración de intenciones, es una afirmación cargada de historia, de experiencia y sobre todo, de un deseo profundo de mantener lo que tienen, o lo que pretenden tener, a salvo. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Implica que han vuelto? ¿Que están trabajando en su relación? ¿O es simplemente una reflexión sobre el pasado y una promesa interna? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que vamos a intentar desgranar hoy. Primero, analicemos el contexto. Las declaraciones de Demet no han surgido de la nada. Han llegado después de un periodo de relativo silencio mediático sobre su vida personal, o al menos sobre su vida amorosa con Can. Había habido rumores de ruptura, de distancias, de que sus caminos se habían separado. Y entonces, de repente, esta frase. Es como un rayo de sol después de una tormenta, o quizás, un indicio de que la tormenta se ha disipado y ha llegado la calma, una calma que desean proteger a toda costa. La expresión "no perderé a", de nuevo sugiere fuertemente que si hubo una pérdida previa, una separación, un momento en el que las cosas no salieron como esperaban y quizás se lamentaron. En el mundo de las celebridades, donde la exposición es constante y la presión mediática es inmensa, mantener una relación sólida puede ser un desafío mayúsculo. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las giras de promoción, la mirada siempre atenta de los paparazzi y la opinión pública, todo esto puede desgastar incluso a la pareja más fuerte. Es un campo minado emocional y logístico donde la discreción y el entendimiento mutuo se vuelven herramientas de supervivencia. Si Demet se permite hacer una declaración tan categórica, es porque algo ha cambiado. Algo importante. Podría significar que han decidido darse otra oportunidad, pero esta vez con una perspectiva diferente, con lecciones aprendidas. Quizás han trabajado en su comunicación, en entenderse mejor, en apoyarse mutuamente de una manera más profunda y consciente. Es la madurez la que a menudo nos enseña la importancia de valorar lo que tenemos y de luchar por ello, en lugar de dejarlo ir. Es el reconocimiento de que las personas y las relaciones evolucionan, y que el amor, en su forma más pura, es una elección consciente de seguir apostando por el otro, a pesar de las dificultades y las tentaciones del mundo exterior. Piensen en la cantidad de energía y esfuerzo que implica una relación, y más aún cuando dos personas están constantemente en el ojo del huracán. Es fácil perderse en el torbellino de la fama, en las exigencias de las carreras profesionales. Pero si Demet está dispuesta a decir esto, es porque ha encontrado en Can algo que considera irreemplazable, algo por lo que vale la pena luchar y asegurarse de que no se escape entre los dedos. Es la valentía de admitir la importancia del otro en su vida y la determinación de proteger ese vínculo. Los fans por
Supuesto, están en éxtasis. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de alegría, de esperanza. Para muchos, Demet y Can son la pareja perfecta, la definición de química en pantalla y fuera de ella. Verlos juntos o saber que tienen la intención de estarlo, les devuelve esa ilusión y esa fe en las historias de amor que trascienden la ficción. Es como si sus personajes favoritos de la serie, Denise y Can, hubieran decidido escribir su propio final feliz en la vida real, o en este caso, mejor dicho, los personajes de Sanem y Can de Erkencikus. Esta conexión tan fuerte que crearon en la pantalla se trasladó al corazón de miles de admiradores, que han seguido su historia personal con la misma devoción que la de sus personajes. Además, es interesante analizar el momento en que hace esta declaración. ¿Hay alguna razón particular para que haya decidido compartir esto ahora? Quizás esté respondiendo a rumores recientes, o quizás simplemente ha alcanzado un punto de claridad y convicción que la impulsa a comunicarlo. En cualquier caso, es un movimiento audaz que seguramente tendrá repercusiones. Podría ser una respuesta a los constantes rumores que circulan, una forma de poner fin a las especulaciones y marcar un territorio. O quizás simplemente ha llegado a un punto en su vida personal donde siente la necesidad de afirmar su compromiso con Can, un compromiso que ha madurado y se ha fortalecido con el tiempo y la distancia. Me gusta pensar en esta declaración no solo como una confesión, sino como un compromiso. Un compromiso con Can sí, pero también un compromiso consigo misma y con la idea de que el amor, cuando es real y vale la pena, merece ser protegido y cultivado. No se trata de posesividad, sino de valorar, de cuidar y de invertir en una relación que ha sido importante para ambos y para su público. Es la aceptación de que las relaciones requieren un esfuerzo activo y constante, una dedicación que va más allá de los momentos de euforia inicial. Podríamos especular sobre los detalles, sobre si han vuelto oficialmente o si simplemente están reconstruyendo algo, pero lo que está claro es la intención. La intención de no dejar escapar algo valioso. Y esto, queridos amigos, es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas, no solo en el amor, sino en nuestras amistades, en nuestras familias, en nuestros sueños. A veces necesitamos un pequeño empujón, una confirmación externa, para darnos cuenta de que lo que tenemos es importante y que debemos cuidarlo. La vida está llena de oportunidades que se presentan una vez y a veces, un no perder de nuevo, es la clave para no dejar pasar una oportunidad de oro. La fortaleza de esta declaración reside en su simplicidad y en su resonancia emocional. Es un mensaje directo sin rodeos, que apela a la parte más romántica de cada uno de nosotros. Demet Özdemir, a través de sus palabras, nos está mostrando una faceta de vulnerabilidad y determinación que la hace aún más cercana y admirable. Está reconociendo la importancia de un vínculo y expresando su voluntad de preservarlo. No teme mostrar su lado más humano, aquel que valora el amor y está dispuesto a luchar por él, incluso después de haber experimentado el dolor de una posible pérdida. Imaginemos el camino que han recorrido. Probablemente lleno de momentos maravillosos, de conexión profunda, pero también de desafíos. Y es precisamente esa experiencia, esa suma de momentos, lo que les ha llevado a este punto de reflexión y decisión. Decidir no perder a alguien de nuevo es un acto de valentía, porque implica reconocer los errores del pasado, perdonar, y comprometerse a un futuro diferente. Es un paso adelante que demuestra una madurez emocional y una profunda apreciación por la persona que tienen a su lado, o a la que desean tener a su lado. Es la comprensión de que las relaciones no son perfectas, pero que el amor verdadero reside en la voluntad de trabajar en ellas, de superar los obstáculos y de crecer juntos. Este tipo de noticias además demuestran el poder de la conexión humana, incluso en el mundo del entretenimiento. Más allá de los personajes que interpretan, son personas reales con sentimientos reales, que buscan la felicidad y la estabilidad en sus relaciones. Y cuando esas personas son figuras públicas, sus vivencias se convierten en inspiración y a veces en tema de debate para miles, millones de personas. Su historia personal se entrelaza con la narrativa de sus personajes, creando un eco emocional que resuena profundamente en sus seguidores. También es un recordatorio de que las relaciones no son estáticas, requieren esfuerzo constante. No son algo que se tiene y ya está, sino algo que se construye día a día, con paciencia, comprensión y mucho amor. Y la declaración de Demet es en esencia un himno a esa construcción, a esa dedicación que implica una relación significativa. Es la advertencia implícita de que la despreocupación o la complacencia pueden llevar a la pérdida.
Y que la acción proactiva es la clave para el éxito sentimental. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el amor, a veces, necesita una segunda oportunidad. Que las lecciones del pasado, cuando se integran de forma positiva, pueden fortalecer el presente y el futuro. Que la comunicación y la voluntad de luchar por lo que uno quiere son pilares fundamentales en cualquier relación. Y que a veces las palabras más simples son las que tienen un impacto más profundo. En un mundo lleno de ruido y distracciones, la claridad de una declaración como esta es refrescante y empoderadora. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que han pasado por una ruptura y se preguntan si alguna vez podrán volver a encontrar la felicidad. Es una prueba de que con determinación y un corazón abierto, las cosas pueden cambiar y mejorar. La posibilidad de una reconciliación exitosa, basada en el aprendizaje y el crecimiento personal, es una fuente de inspiración para muchos. En definitiva, la confesión de Demet Özdemir, "No perderé a Can Yaman de nuevo", es mucho más que un titular jugoso para las revistas. Es una declaración de principios, un compromiso con el amor y una promesa de futuro. Es una historia que sin duda, continuará escribiéndose y que sus seguidores, y nosotros, estaremos atentos a seguir. Es una lección de que vale la pena luchar por aquello que nos hace felices y que las segundas oportunidades, cuando se abordan con sabiduría y amor, pueden ser incluso más bellas que la primera. Es la reafirmación de que el valor de una persona y de una relación a menudo se descubre en su ausencia, y que, una vez encontrado, merece ser protegido con uñas y dientes. Y con esta reflexión sobre la importancia de valorar y proteger nuestras relaciones, llegamos al final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Espero de corazón que les haya parecido interesante y les haya dado algo en que pensar. ¿Ustedes qué opinan sobre estas declaraciones? ¿Creen que volveremos a ver juntos a Demet y Can? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones aquí abajo. Déjenme saber qué piensan. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.